Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Enrique Aranaz y en el día de hoy iniciamos una sección regular en la que hablaremos del universo de Microsoft Fabric. A continuación os cuento el programa del vídeo de hoy. En primer lugar, os hablaré en menos de 2 minutos de las ventajas que para usuarios de Power BI, analistas y científicos de datos supone esta revolución en el mundo del Big Data que es Microsoft Fabric, para a continuación entrar ya a conocer esta suite de herramientas implementando en la nube un Lighthouse con tablas, relaciones y medidas que crearemos para enriquecer nuestro modelo, al que por último nos conectaremos de forma directa desde Power BI Desktop. Empecemos. Pero, ¿qué es Fabric y por qué supone una revolución en la era del Big Data? Microsoft Fabric es una plataforma de software como servicio, más conocido como SaaS, optimizada para uso de datos a gran escala y en tiempo real, que reúne todas las herramientas necesarias para gestionar y analizar tus datos en un solo lugar. Pero, ¿qué nos aporta a los analistas y usuarios de Power BI? Nos va a permitir, de una forma mucho más sencilla, intuitiva y con menos código, crear una infraestructura de datos en la nube, organizarla en almacenes de datos y realizar transformaciones y enriquecerlos con medidas, crear flujos de trabajo, esto es, cargas y actualizaciones programadas utilizando interfaces visuales, aplicar sobre los datos modelos predictivos y de Machine Learning, crear informes interactivos y paneles de control con Power BI de una forma mucho más eficiente, y visualizar y analizar datos en tiempo real y desencadenar alertas o acciones que respondan con celeridad a cualquier evento o circunstancia. Dicho de otra forma, pone a nuestro alcance tareas y actividades que hasta entonces estaban al alcance solo de ingenieros de datos, y lo hace, además, desde una única plataforma, con todos los datos en un mismo lugar, con capacidades escalables y capacidades de inteligencia artificial y de Machine Learning, aplicando modelos de ciencia de datos como R o Python, y además optimizado para Power BI y preparado para responder con celeridad en tiempo real. Bien, comencemos. Lo primero que tenéis que hacer es ir al servicio de Power BI. Allí os aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla el icono de Power BI, que indica que tenéis disponible Microsoft Fabric para vuestra cuenta. En el caso de que no sea así, deberíais ir a la zona donde se os muestran las licencias de las que disponéis. Aquí os debería aparecer solicitar prueba gratuita de Fabric. A mí no me aparece porque la tengo ya disponible por 59 días. Comentaros que Microsoft Fabric es al día de hoy, por encontrarse en versión preliminar, gratuito para su evaluación durante un periodo de 60 días, que suele ser renovable para todas aquellas cuentas que tengan ya alguna versión de Power BI. Comencemos a trabajar con Microsoft Fabric. Si pulsamos en el icono de Power BI, nos va a aparecer una pantalla emergente en la que podemos seleccionar cualquiera de los módulos que componen Microsoft Fabric o ir directamente a su pantalla de inicio. Esta sería la pantalla de inicio y en este caso, como lo que queremos hacer es crear nuestro primer Lighthouse, vamos a seleccionar Data Factory. La forma de trabajar de Microsoft Fabric es muy similar a la de Power BI. Lo primero que tenemos que hacer es crear un área de trabajo, para lo cual vamos al icono áreas de trabajo, pulsamos y podemos ver todas las áreas de trabajo que ya están creadas, en mi caso tengo 2, o podemos crear un nuevo área de trabajo. En nuestro caso vamos a crear un nuevo área de trabajo. Para crear el área de trabajo simplemente le asignáis un nombre, en nuestro caso le vamos a llamar Curso Fabric, le podéis asignar una descripción, subir una imagen para identificarlo de una forma más fácil del resto de áreas que tengáis creados, y en la zona avanzado os va a permitir seleccionar aquellos contactos que van a trabajar con el área de trabajo, establecer un modo de licencia, que en nuestro caso va a ser la de prueba. Y para aquellos casos en los que tengáis previsto utilizar un modelo semántico grande, os dejaría la opción de seleccionarlo. Vamos a dejar las opciones que tiene por defecto y le vamos a dar a aplicar.
Bien, como veis se nos ha creado un área de trabajo que aparece en la parte izquierda de nuestra pantalla y si le dais al botón nuevo os va a dar a elegir entre distintas opciones. En nuestro caso lo primero que vamos a hacer es crear un Lighthouse. Para aquellos que no sabéis aún lo que es un Data Lighthouse, os lo explico de forma rápida comparándolo con un concepto que ya os es más familiar como el Data Warehouse. Como sabéis, un Data Warehouse es una base de datos centralizada que almacena datos estructurados procedentes de distintas fuentes. La estructura de ese almacén de datos debe ser definida con datos transformados y limpios. Está además diseñado básicamente para consultas analíticas. Frente a él, el Lighthouse es una plataforma de datos que almacena, administra y analiza tanto datos estructurados como no estructurados. Y esta es una diferencia muy importante porque nos va a ofrecer mayor flexibilidad al permitir trabajar con datos en bruto de cualquier tipo. Pero es que además, a diferencia de un Data Warehouse que está diseñado para trabajar con consultas analíticas, un Data Lighthouse nos ofrece integración completa con herramientas de análisis de datos como Spark o lenguajes de ciencia de datos como R o Python. Permite, además, trabajar directamente a Power BI conectándose a las tablas del lago con un rendimiento optimizado. Bien, ahora que ya sabemos lo que es un Lighthouse, vayamos a crear uno. Podemos crearlo desde el icono inferior izquierda de la pantalla, dándole a Data Engineering, o podemos hacerlo dándole a Nuevo y directamente a Lighthouse. Ponemos un nombre, en este caso lo voy a llamar Lighthouse Curso, y le damos a crear. Tardará apenas unos segundos y nos avisará de que se ha creado el punto de conexión SQL. Una vez creado el Lighthouse, nos avisará de que se creó un punto de conexión de análisis SQL y un modelo semántico de Power BI. De tal forma que si ahora vamos a nuestro área de trabajo, podremos ver estos dos elementos principales que conforman el Lighthouse. El modelo semántico, que recibe este nombre porque proporciona una capa de significado sobre los datos almacenados, permitiendo un análisis muy eficiente, y que incluye todas aquellas tablas, metadatos, así como sus relaciones, jerarquías y medidas. Y el otro elemento clave es el punto de conexión SQL, que lo que va a hacer es permitirnos trabajar con las tablas delta del lago, que es el nombre que reciben, directamente, ya sea con SQL o mediante Spark SQL. Pero vayamos ahora a ver nuestro Lighthouse. En el Lighthouse hay dos vistas principales. La vista explorador, que nos va a permitir navegar por nuestros datos, cargarlos, obtener una vista previa de su contenido, y la vista punto de conexión SQL, que nos va a permitir crear consultas en lenguaje TSQL sobre nuestros datos, guardarlas, etc. Como veis, en el explorador del Lighthouse encontramos dos secciones. La sección Files, que podría considerarse una zona de aterrizaje en la que vamos a ir guardando todos nuestros datos en bruto, algunos de los cuales requerirán incluso transformaciones, y la sección Tablas, donde almacenamos ya todas las tablas en formato delta que están listas para su uso en nuestro modelo semántico. En el explorador se nos presentan también distintas opciones para cargar los datos. Podemos cargarlos directamente desde cualquier equipo local. Podríamos hacerlo creando un data flow. Podríamos crear una canalización, es decir, un flujo de trabajo que de forma programada importara datos de distintos orígenes. O incluso podríamos crear un notebook utilizando el lenguaje Apache Spark. Vamos a utilizar un flujo de datos porque os va a resultar mucho más familiar. Como veis, al seleccionar nuevo flujo de datos, se nos abre la ventana de Power Query, que tan conocida resultará a quienes utilicéis Power BI. Generar un data flow es una excelente forma de cargar, limpiar y transformar los datos utilizando la versatilidad y potencia de Power Query.
Podríamos cambiarle el nombre al Dataflow. En este caso yo le voy a llamar Data Adventure. Y a continuación vamos a darle a obtener datos. Al igual que en la versión para Power BI, podemos elegir entre más de 200 conectores que nos van a permitir conectarnos a una infinidad de fuentes. Para subir el archivo simplemente nos posicionamos aquí y podríamos arrastrarlo, o como en mi caso voy a hacer, darle a examinar y traerme este fichero Excel que tengo en mi OneDrive. Una vez que ya lo ha cargado, le damos a siguiente y nos aparecen las hojas que tiene el libro de Excel. Las seleccionamos, cada una de estas hojas va a ser una tabla y le damos a crear. Unos segundos después vemos que ya Power Query nos ha cargado las 6 tablas y podríamos ahora realizar cualquiera de las tareas habituales que realizamos con Power Query, como puede ser crear nuevas columnas, eliminar columnas, incluso crear parámetros para realizar cargas automáticas desde Internet, por ejemplo, etcétera. En este caso vamos a dejarlo tal y como está y vamos a darle a publicar. Al darle a publicar veréis que os lleva directamente a vuestra área de trabajo en la que se ha creado el Dataflow. Aquí lo tenemos y al cabo de un rato lo tendréis ya generado. Veréis por tanto que en nuestra área de trabajo tenemos ahora nuestro Lighthouse y nuestro Dataflow. Si vamos al Lighthouse podéis ver que esto que antes no tenía tablas ha incorporado a nuestro Lighthouse el Dataflow. De tal forma que ahora tenemos todas sus tablas y nos faltaría enriquecer nuestro modelo semántico añadiendo, por ejemplo, relaciones o incluso creando medidas. Veamos a continuación cómo podemos realizarlo. Para crear nuestro modelo semántico por defecto con sus relaciones e incluso añadir medidas, vamos a cambiar de la vista explorador a la vista punto de conexión de análisis SQL. Ahí nos abre todas las instancias que tiene nuestro Lighthouse, en el que podemos crear vistas, funciones, procedimientos. Vamos a la vista modelo. Y aquí vemos nuestras 6 tablas delta, junto con 3 tablas que crea por defecto. Para crear relaciones lo hacemos como lo hacemos habitualmente en Power BI. Simplemente arrastramos las medidas, las columnas que queremos relacionar y nos crea las relaciones. Crearíamos tantas relaciones como necesitemos y una vez creadas iríamos a esta parte que pone objetos de modelo semántico predeterminado, donde deberíamos establecer las tablas que conforman nuestro modelo. En este caso, si quisiéramos quitar alguna, iríamos aquí y le daríamos quitar del modelo semántico. Por el contrario, para añadir, si alguna tabla no estuviera, nos aparecería añadir al modelo semántico. Este sería nuestro modelo semántico por defecto. A continuación, lo que vamos a hacer es crear una nueva medida. Para ello le damos a nueva medida y en este caso, bueno, voy a copiar una medida que ya tengo creada. Le damos a intro. Es una medida que calcula las ventas por el año 2020. No importa, como veis, la hemos puesto en la tabla de InProduct. Como sabéis, las medidas pertenecen al modelo, da igual en qué tabla esté. Aquí se nos ha creado ventas 2020 y lo que hacemos ahora es darle a actualizar. Y a continuación lo que vamos a hacer es conectarnos mediante nuestra instancia de Power BI Desktop a el Lighthouse y traer nuestro modelo semántico que acabamos de crear para trabajar con él. Me encuentro ya en la versión de escritorio de Power BI y le voy a dar a obtener datos. Selecciono Microsoft Fabric y desde aquí voy a elegir Lighthouse. Le doy a conectar.
Bien, aquí ya se ha conectado. Selecciono el Lighthouse al que quiero conectarme. Le doy a conectar. Y esperamos a que se conecte. Bien, aquí tendríamos nuestras tablas. Algo muy importante es que, como veis, no nos aparece la vista tabla porque lo que estamos haciendo es crear una conexión directa, no hemos importado, sino que estamos creando una conexión directa a nuestro Lighthouse en la nube a través de Direct Lake y tan solo tenemos acceso a la vista informe y a la vista del modelo. Comentaros también que, como recordaréis, creamos una medida, la medida ventas. Vamos a probar si funciona. Para ver si funciona, simplemente arrastramos nuestra medida. Tendríamos las ventas para el año 2020 y vamos a crear otra. En este caso vamos a decir que sea una tabla en la que nos lo ponga por mes. Bien, pues ahí estaría. Como veis, funciona perfectamente. Podríamos añadir cualquier tipo de medida adicional, pero esas medidas no se recogerían en nuestro modelo semántico, de tal forma que si en algún momento queremos crear nuevas medidas, habría que añadirlas directamente en el Lighthouse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya resultado interesante este primer vídeo dedicado a Microsoft Fabric. El primero de muchos en los que aprenderemos a trabajar con nuestro Lighthouse, crear canalizaciones para cargar y actualizar nuestros datos, a realizar transformaciones o incluso a implementar sobre ellos algoritmos de ciencia de datos realizados en R. Todo eso y mucho más de Power BI y analítica avanzada de datos podrás encontrar en este canal. Espero verte por aquí.